En la última parte del tema sobre peligros de tipo microbiológico 1, vamos a continuar con el resto de alimentos de origen vegetal y sus derivados. Recordamos que en este tema estamos centrándonos fundamentalmente en alteraciones y en este caso vamos a continuar con los cereales. Recordamos que los cereales presentan una composición rica en nutrientes, con alto contenido en hidratos de carbono, contienen proteínas, lípidos, por lo tanto, en principio, la composición de nutrientes es idónea para el desarrollo de un amplio grupo de microorganismos. Sin embargo, la actividad de agua, los márgenes que contienen de humedad, de actividad de agua para el desarrollo microbiano, pues es el factor limitante. De tal manera que los cereales, una vez procesados, si se almacenan en unos márgenes de humedad relativa adecuada, en todo caso esos productos van a ser tremendamente estables a la degradación microbiana. Cuando no ocurre esto, cuando se permite por un mal almacenamiento pues que ganen humedad estos cereales, pues van a empezar a desarrollarse diferentes tipos de microorganismos. Ya vamos a ver que pueden ser fundamentalmente mohos, pero también pueden crecer algún tipo de bacteria y van a aparecer pues acidificaciones por la fermentación, producción de gases y degradación pues de diferentes sustancias que contienen, pues, por ejemplo, sobre todo el almidón, produciendo pérdida de nutrientes y pues, produciendo una pérdida bastante destacada de la calidad. Además también, si esos cereales se fuesen a utilizar pues, como semillas o como germinados, pues lógicamente podrían perder capacidad de germinación, alterar las propiedades del gluten y en casos de una alteración bastante avanzada, pues producen sabores y olores sobre todo a mohoso. Bien, ¿qué microorganismos podemos encontrar? Bueno, pues depende un poco, por supuesto, de la obtención de todo el manejo previo, tanto en pre-cosecha como una vez se ha cosechado y se empieza a procesar. Y pueden aparecer una gran cantidad de microorganismos. Tenemos aquí bacterias como Flavobacterium, Micrococos, Lactobacillus, Bacillus. Los microorganismos, las bacterias esporuladas son siempre un elemento que puede aparecer prácticamente en cualquier tipo de alimentos. Acromobacter y hongos. Tenemos aquí del género Fusarium, Alternaria, ambos son toxigénicos. Y otros como Cladosporium, Mucor y Rhizopus. No aparecen aquí Penicillium y Aspergillus, pero evidentemente podrían aparecer igualmente y ambos grupos, tanto Penicillium como Aspergillus, pueden provocar la producción de enormes problemas a nivel de salud por la producción de toxinas, de micotoxinas. ¿Cómo vamos a conseguir que no se produzca tal alteración? Pues sencillamente controlando muy bien las condiciones de almacenamiento, sobre todo en cuanto a la humedad relativa del ambiente, evitando rehidrataciones. En cuanto a los cereales una vez ya procesados, las harinas, pues vamos a ver que tiene una enorme incidencia la carga microbiológica que tengan propiamente esas harinas, debido a, sobre todo, los tratamientos de obtención, de molturación, y el almacenamiento que hayan tenido esas harinas para evitar rehidrataciones va a provocar que pueda haber una gran pérdida de calidad, un alto problema por la presencia de, sobre todo, esporas bacterianas. Aquí tenéis esporas del Clostridium, que pueden ocasionar problemas muy serios pues, a la hora de elaborar pan y pasta, pues, una pérdida de calidad muy importante y que esas harinas pues, prácticamente no puedan ser utilizadas para elaborar tanto los panes como las pastas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de enfermedades, de alteraciones bien descritas para las harinas y para los panes, como puede ser, por ejemplo, en este caso, lo que se denomina pan viscoso o filante. ¿Por qué recibe este nombre? Pues porque la miga que se obtiene una vez que ya el producto ya se ha cocido, pues tiene, lógicamente, las propiedades que debería tener no las tiene. Lo que ocurre es que ese pan, en vez de haber crecido lo suficiente, pues mantiene las propiedades como si fuese untuoso, blando, se separa fácilmente y quedan hilos de esas migas. Y puede tener una coloración que puede ser desde amarillenta a un amarillo oscuro pardo. Los panes poco afectados tienen un olor a frutado, pero normalmente lo lógico es que en cuanto avanza un poquito el olor sea muy, muy penetrante, muy profundo, un olor a pútrido bastante intenso debido sobre todo a la proteólisis
por la presencia de esporas del Bacillus cereus. Además, otros bacilos, como Bacillus subtilis, cuando se desarrolla en una cantidad bastante importante, puede formar mucílaga, puede formar polisacáridos que pues dan un aspecto, dan una textura pues no deseable en esos panes. Y también otra bacteria, en este caso es una enterobacteria, Serratia marcensis, son bacterias que tienen una capacidad de formar pigmentos, pues mediante su desarrollo pueden producir manchas rojas. Además, hay otro tipo de alteración muy conocida, que es lo que se denomina enyesado, por el aspecto que tienen esos panes como si se les hubiese espolvoreado por encima yeso o nuevamente harina, y ocurre por la aparición sobre todo de levaduras, fijaros aquí, Trichosporum variale, endomicosis fibulífera, que tienen esa gran capacidad de degradar el almidón y quedaría pues como un aspecto pulgurento. Además pueden desarrollarse levaduras también pigmentadas, de género Rhodotorula, que dan manchas rojizas en el pan. Es relativamente fácil diferenciar las manchas de Serratia de Rhodotorula por el aspecto de las mismas, mientras que estas son pues, con un aspecto mucho más mucoso, más brillante, pues estas son un aspecto más cremoso. Y los mohos, que son los principales causantes de la alteración de los productos de panadería, de repostería, porque una vez que el producto se ha cocido, pues las esporas de los mohos son capaces de colonizar estos productos con baja actividad de agua y si la conservación no es adecuada, pues pueden llegar a desarrollarse. Nuevamente, las buenas prácticas de obtención de las harinas van a permitir que la carga microbiana sea mínima y evitar todos estos problemas que venimos viendo, el pan viscoso filante, las manchas que producen tanto las bacterias como las levaduras, el enyesado, y también el mantenimiento a buenas condiciones de almacenamiento cuando se están haciendo las masas madres que requieren el proceso de fermentación, pues que se mantengan a temperaturas adecuadas pues, para evitar el desarrollo de estos microorganismos. Aquí lo tenéis, unas condiciones de almacenamiento en cuanto a humedad relativa y temperatura adecuadas. Bien, ¿qué ocurre con las grasas y aceites vegetales? Bueno, pues en principio decir que las grasas y los aceites vegetales son productos desde el punto de vista microbiológico tremendamente estables debido a su composición fundamentalmente. Prácticamente los aceites, pues toda su composición son grasas y los microorganismos necesitan pues, agua y necesitan otros nutrientes para desarrollarse. Por lo tanto, son bastante estables al desarrollo microbiano. ¿Qué ocurre? Pues que hay algunas bacterias y algunos mohos fundamentalmente que tienen un potente equipo enzimático de lipasas que son capaces de degradar, de crecer, desarrollarse en este tipo de productos, acelerando el enranciamiento. ¿Qué especies contienen de bacterias y de mohos este importante equipo enzimático? Pues los géneros Bacillus, microorganismos esporulados, los estamos viendo muy frecuentemente, las esporas de Bacillus, microorganismos aerobios, Pseudomonas, micrococos, Serratia, Proteus y Achromobacter, estas son enterobacterias, que son capaces de utilizar esas grasas mediante sus lipasas. Y en cuanto a los mohos en general, pues prácticamente cualquier moho que esté en el ambiente tiene un equipo enzimático bastante potente para utilizar esas grasas mediante sus lipasas. Aquí os pongo Penicillium, Aspergillus, Geotrichum, que es una levadura, Fusarium y Cladosporium. Cualquiera de ellos pueden desarrollarse si esos aceites no se almacenan en buenas condiciones y sobre todo si se permite hidrataciones parciales. Si se permite que esos aceites contengan o tengan restos de agua del proceso de extracción, va a favorecer, va a impulsar un mejor desarrollo microbiano. Otro alimento interesante es el azúcar, una fuente de energía, lógicamente, muy interesante para los microorganismos y hay que tener en cuenta que en el proceso de obtención del azúcar se emplean altas temperaturas. Aquellos microorganismos termófilos, aquí tenemos varios de ellos, que son capaces de resistir esas temperaturas de obtención, pueden llegar a permanecer en el azúcar extraído y si se obtiene o si se alcanza cierta hidratación por el ambiente, el azúcar es un producto muy higroscópico, gasta mucha agua, pues es capaz de desarrollarse estos bacillus, Steatothermophilus, subtilis, produciendo pues la fermentación dióxido de carbono, produciendo levano, mucílagos,
ácido láctico, acético y bueno, al final acidificaciones y aromas anormales, además de la propia fermentación etílica, producción de alcohol. Además también podemos encontrar algunas cepas termorresistentes, termófilas, de los géneros Lactobacillus y Leuconoctus. Ya sabemos que son bacterias acidolácticas que al final lo que van a utilizar ese azúcar para producir ácido láctico y también en su desarrollo pueden producir esopolisacáridos como el mucílago. ¿Qué hay que evitar? Fundamentalmente la hidratación. En el momento que no haya una humedad relativa del ambiente elevada, estos microorganismos no van a poder desarrollarse. Bien, vamos a ver en el tema de las conservas. Vamos a separar por un lado las conservas que pueden ser de hortalizas y verduras, quizás las más clásicas. Señalar que en principio las bacterias esporuladas, las aerobias que son los bacillus y las anaerobias como son los clostridium van a ser el principal problema, sobre todo porque la materia prima puede contener una gran cantidad de estas bacterias. Estas bacterias tenéis que entender que son colonizadores, son habitantes habituales de los suelos. Lógicamente unos espárragos, una zanahoria, una judía, pues están en contacto con el suelo, con el polvo de las hojas y ahí puede haber una gran cantidad de esas bacterias, incluso de sus esporas. Entonces van a ser el objetivo fundamental. Hay herramientas para luchar contra ellas, como puede ser el tratamiento térmico, como puede ser la acidificación de las conservas que va a prevenir su desarrollo. Bueno, vamos a hablar en principio de conservas esterilizadas a bajas temperaturas. Normalmente se ocurre así cuando tienen un alto contenido en azúcar o cuando se acidifican un poquito. Vamos a encontrar, os pongo aquí levaduras, hongos y bacterias no esporuladas, pero principalmente van a ser las bacterias no esporuladas y en menor medida los hongos los que puedan producir estas alteraciones, y veremos también que además también pueden aparecer bacterias esporuladas. Entre las bacterias no esporuladas, pues cepas termorresistentes de Lactobacillus, como estas que tenéis aquí, son Lactobacillus, ya sabéis lo que van a hacer, utilizar los azúcares de las conservas de las materias primas vegetales y producir ácidos, producir gas, y puede haber ese hinchamiento, ese burbujeo en las conservas. Los mohos, pues Bisoclamis fulva, Paecilomyces, Aspergillus, cuando las esporas sean termorresistentes. ¿Qué es necesario para que los mohos se desarrollen? Pues que se quede un espacio de cabeza bastante importante para alojar oxígeno, ya que todos estos mohos son aerobios estrictos, o que la integridad de los envases se haya visto comprometida, que haya alguna microfisura o alguna ruptura que permita que entre oxígeno y que estas esporas se desarrollen. Además, en las conservas esterilizadas a bajas temperaturas vamos a tener el mismo problema que las de altas temperaturas. Microorganismos esporulados, las esporas son mucho más termorresistentes, pues también pueden estar ahí. Por ejemplo, las que forman gas, Bacillus polymyxa, Bacillus macera. Fijaros dónde pueden aparecer, donde se han visto informaciones, donde se han estudiado su presencia en conservas de guisantes, de judías, de espinacas, etcétera, o no formaderos de gas, Subtilus, Bacillus megaterius, que alteran sobre todo en conservas que no se han acidificado, conservas a pH neutro o con poca acidificación. En cualquier caso, normalmente, bueno, en las formadoras de gas, pues es muy frecuente el burbujeo dentro de la conserva, es muy frecuente que al abrirse la conserva pues se haga un sonido como de liberación de gas, y normalmente suele dar, en todos los casos, cuando hay un desarrollo bastante importante de estas bacterias, pues un olor fuerte a proteólisis, a podrido, que es bastante frecuente poderlo detectar. También podemos observar el abombamiento o no de las latas. También, bueno, un adecuado tratamiento térmico, acidificación en el caso de que las conservas sean acidificadas y el mantenimiento de los envases íntegros son las mejores medidas de prevención. Dentro también de estas conservas esterilizadas a baja temperatura, pues nos vamos a encontrar también el otro grupo de microorganismos esporulados, de bacterias esporuladas, como son los Clostridium. Recordad que Bacillus requiere la presencia de oxígeno, son aerobios, mientras que Clostridium requieren la anaerobiosis. Por lo tanto, las conservas pueden ser un nicho fantástico, muy importante para el desarrollo de estas bacterias. Aquí tenemos Clostridium butyricum, Clostridium pasteurianum, que si el desarrollo de estas bacterias es escaso,
bueno, se va a producir gases como CO2, como hidrógeno, pero si es difícil de detectar. Lo único que podríamos detectar pues, es ese burbujeo inicial, ese sonido al abrir la conserva. Pero si el desarrollo de estos Clostridium es más fuerte, pues esta producción de ácido butírico pues tiene un olor bastante fuerte, un olor a podrido bastante intenso y se puede detectar. Aquí tenemos otros Clostridium como esporógenes o putrefaciens. Como su nombre indica, pues la putrefacción, la utilización de las proteínas genera unos olores bastante desagradables, como a estiércol, como a heces, como un olor bastante intenso. Y luego, en conservas esterilizadas a altas temperaturas, pues nos vamos a encontrar las bacterias esporuladas termófilas clásicas, vamos a encontrar bacillus, que son aerobios, y nos vamos a encontrar Clostridium, que son anaerobios. Se puede dar un sabor o una formación de lo que se denomina agriado o amargor, diferentes especies de bacillus, por la producción excesiva de ácido láctico a la hora de utilizar los azúcares, o todas las que producen los Clostridium, Thermosaccharolithicum, nitrificans, pues dan normalmente unos olores bastante intensos. Aquí os pongo olores a huevos podridos por la producción de ácidos butíricos, de ácidos succínicos, y por la producción de sustancias derivadas del metabolismo de las proteínas. Pueden producir eso, ácido sulfídrico, hidrógeno. En cualquier caso, en el momento que veáis un burbujeo de cualquiera de estas conservas, en el momento que veáis que el envase está abombado hacia afuera, pues esas conservas directamente habría que desecharlo. De hecho, una forma de controlar la calidad de estas conservas, de controlar la calidad del tratamiento térmico, es almacenar las conservas a unas temperaturas forzadas, a las temperaturas en las que se desarrollan estas bacterias, a 30, 37, 40 grados, y se observa a lo largo del tiempo si hay un abombamiento o no de las latas. Las mismas medidas preventivas que antes, un adecuado tratamiento térmico, evitar que el envase se vea comprometido, que no haya microfisuras, pues va a contribuir a que estos microorganismos no se desarrollen. En cuanto a las conservas de frutas, bueno, pues el factor limitante, además del tratamiento térmico, es que normalmente estas suelen estar acidificadas por sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues sí que puede ser que predominen más las levaduras y los mohos, algunas bacterias acidolácticas. Además, estas conservas se suelen tratar a menor temperatura por el alto contenido en azúcar, para evitar la caramelización de esos azúcares. Y bueno, se pueden desarrollar mohos siempre y cuando haya un espacio de cabeza muy grande en esa conserva, o se hayan fisurado los envases y se permita la presencia de oxígeno. En ese caso, pues se van a ablandar esas frutas, se van a descomponer, porque los mohos tienen en general unos equipos enzimáticos muy potentes, genera un olor a mohoso, un sabor amargo, aparecen el líquido de gobierno, lo que serían los almíbares, pues estarían turbios, bueno, muchos tipos de alteraciones asociadas a los mohos, como pueden ser el velo superficial, la presencia de micelio, o los abombamientos, en el caso de que se desarrollen las levaduras por producción de CO2, de hidrógeno, de sulfídrico. En el caso, aquí os pongo de espinacas. Fijaros, esta lata, bueno, esto no es un producto de origen vegetal, pero fijaros lo que se produce cuando hay una producción de gas por las bacterias, ese abombamiento. En cualquier caso, directamente hay que destruirlas. Bien, el adecuado tratamiento térmico y mantener los envases íntegros exactamente igual que con las conservas de vegetales. Y por último, como a modo de resumen, recordamos, vamos a ver, lo saco todo, esta imagen que os puse al principio, en el que se destacaba por un lado la composición de los vegetales y que no tiene un factor limitante, mientras que las frutas sí. Dividimos por un lado verduras y hortalizas y por otro lado vegetales. Pues en función de estas características vamos a decir o podemos resumir que van a ser las bacterias fundamentalmente las que ataquen a los vegetales, hortalizas y verduras, mientras que las frutas y sus productos derivados fundamentalmente van a ser levaduras y mohos por los ácidos orgánicos propios de estos productos, ¿vale? Esto como resumen. Hemos visto muchas especies de bacterias diferentes. Los que no estéis familiarizados con la microbiología alimentaria, pues probablemente os hayáis hasta mareado con tanta cantidad de nombres diferentes. Bueno,
una forma de resumirlo es las bacterias los principales candidatos a alterar verduras y hortalizas, frescas y sus derivados, y en principio levaduras y mohos los principales candidatos a alterar frutas frescas o sus derivados, ¿vale? Bueno, ya por último, pues cuando vayamos a trabajar, lo vamos a hacer de forma práctica en la asignatura, para que diseñéis vuestras prácticas, para que diseñéis el APPCC, el análisis de peligros microbiológicos en vuestro producto, pues tendremos que hacer una serie de consultas bibliográficas. Las voy a proporcionar yo en la bibliografía del campus virtual, pero bueno, aparte de la legislación que hemos tratado muchas veces, los criterios microbiológicos, que debe ser un apoyo fundamental, presentes en el Reglamento 2073 del 2005, pues trabajaremos con recopilación de normas microbiológicas, que aunque no son obligatorios desde el punto de vista legal, sí que nos pueden ayudar a entender cuáles son los peligros microbiológicos asociados a los diferentes grupos de microorganismos. También haremos búsquedas bibliográficas en las revistas científicas clásicas, ya conocéis todos Science Direct, Springer Link, PubMed. Todo eso nos puede ayudar y vamos a ir trabajando pues prácticamente semana a semana con todas estas fuentes bibliográficas para saber detectar, saber identificar, asignar los peligros microbiológicos asociados a los diferentes alimentos. Por último, esto lo vamos a ver también en el próximo tema de forma más específica para los microorganismos que producen problemas para la salud. Y por último, indicaros la bibliografía que podemos utilizar, que se utiliza para elaborar este producto y que podéis obtener en la biblioteca como fuente de consulta, sobre todo aquellos que no estáis familiarizados con los microorganismos de los alimentos, que ayudan muy claramente a detectar los peligros microbiológicos en los diferentes tipos de productos alimentarios. Bueno, hasta aquí este tema. Continuaremos con los peligros de origen microbiológico en el segundo de los temas, centrado ya en aquellos microorganismos que pueden producir problemas para la salud, y todo esto lo vamos a ir trabajando, como os he mencionado, en los seminarios y en las prácticas.